¿Saben ustedes, chicos, lo que son las Islas Marshall? Estas fueron ocupadas por Japón durante la Segunda Guerra Mundial y pasaron en 1944 a estar bajo control administrativo de los Estados Unidos durante más de 40 años. Oficialmente, la República de las Islas Marshall es un estado insular ubicado en el Océano Pacífico en la Micronesia. La independencia completa, de acuerdo con la legalidad internacional, se dio el 22 de diciembre de 1990, cuando las Naciones Unidas oficialmente dieron por terminado el fideicomiso sobre el territorio. Es una nación cuya independencia la convirtió en uno de los países más jóvenes de Oceanía. Está compuesta por 2 archipiélagos y algunos arrecifes que en total suman unas 1.152 islas del Pacífico. Se ubica al noreste de Australia, específicamente en el norte de Nauru y al este de Micronesia. El archipiélago es actualmente una nación independiente con la categoría de Estado asociado de Estados Unidos. En 1946, el gobierno de Estados Unidos reunió a los 167 habitantes del atolón Bikini y les pidió que abandonaran sus casas temporalmente, entre comillas, por el bien de la humanidad y el fin de todas las guerras. Desde ese momento y hasta 1958, Estados Unidos hizo 67 pruebas nucleares sobre ese trozo del Océano Pacífico. El atolón Bikini, un sistema de 23 islas articuladas en torno a una laguna perdida en el Pacífico, ha tenido un papel fundamental en la historia reciente de la humanidad. En 1954 se produjo allí uno de los errores nucleares más grandes de la historia, Castle Bravo. Debido a un defecto de fabricación, alcanzó una potencia de 15 megatones, 2 veces y media más de lo esperado y 7,000 veces más que la bomba de Hiroshima. Su efecto se expandió por más de 11,000 kilómetros cuadrados, contaminando a centenares de personas, incluyendo un barco de pesca japonés. 20 años después, prácticamente todos los habitantes cercanos a Bikini habían desarrollado nódulos en el tiroides. Castle Bravo inició una carrera enloquecida que culminó con la bomba rusa Tsar de 50 megatones y provocó la aprobación del Tratado de Prohibición Parcial de Ensayos Nucleares. El 20 de mayo de 1956, Cherokee, la primera bomba termonuclear lanzada desde el aire, caía sobre Bikini. El cielo se volvió rojo como la sangre. Tony DeBrum tenía 9 años en 1954 cuando pescaba con su abuelo en las Islas Marshall, un archipiélago de más de 1,000 islas en el Pacífico a medio camino entre Hawái y Australia. A unos 200 kilómetros de donde estaba su bote, Estados Unidos hizo explotar una bomba de hidrógeno 1,000 veces más potente que la de Hiroshima. Varias islas se vaporizaron, muchas personas murieron, sufrieron defectos de nacimiento y batallan con el cáncer como resultado de la contaminación, afirmó DeBrum en un testimonio en el 2016. La explosión a que se refería DeBrum tuvo lugar en el atolón Bikini y es conocida como Castle Bravo. Fue la mayor de las 67 explosiones realizadas por Estados Unidos en las Islas Marshall entre 1946 y 1958 para medir el poder de las armas nucleares. Littock Joash tenía 20 años cuando abandonó la isla. En 1972, la Comisión de Energía Atómica de Estados Unidos declaró que la isla se había recuperado y más de 100 personas, incluida Littock Joash, volvieron. En 1978 se descubrió que los niveles de radiación eran preocupantemente altos y los habitantes volvieron a ser evacuados. Era solo la tercera vez que Joash había tenido que cambiar de hogar por la radiación. Han sido 5 veces en total. Ya han pasado más de 60 años. ¿Qué ha sido de este pequeño atolón de las Islas Marshall? ¿Es un páramo nuclear o ha vuelto a ser el paraíso que un día fue? 6 décadas después de las detonaciones, su legado tóxico sigue presente en el archipiélago de cerca de 70,000 habitantes. 3 nuevos estudios de la Universidad de Columbia en Estados Unidos constataron que los niveles de radiación en algunos puntos de las Islas Marshall siguen siendo más altos que en Chernobyl y Fukushima. La radiación en algunos sitios es tan alta que, de acuerdo a la Universidad de Columbia, será imposible durante mucho tiempo el regreso de los pobladores locales a sus hogares. Runit es una isla del atolón Enewetak, situado en las Islas Marshall.
En uno de los extremos de este pequeño arrecife coralino que emerge pocos metros sobre el nivel del mar, se encuentra una estructura circular y semiesférica construida de hormigón bajo la cual se acumularon unos 73.000 metros cúbicos de desechos radioactivos recogidos en las zonas afectadas por las pruebas de bombas atómicas de Estados Unidos del proyecto Cactus. Entre 1977 y 1980, Estados Unidos llevó soldados a las Islas Marshall para limpiar sitios contaminados. Los soldados colocaron suelo contaminado y materiales en un cráter dejado por una de las explosiones que fue después sellado con cemento. Esta especie de cúpula es conocida como Runit Dome o la cúpula de Runit o The Tomb, la tumba o The Tomb. En 1997, la Agencia Internacional de la Energía Atómica concluyó que Bikini no debería acoger habitantes con las presentes condiciones radiológicas. Las aguas que rodean al atolón están llenas de restos de barcos de la Segunda Guerra Mundial, incluyendo el portaaviones USS Saratoga y el HIJMS Nagato, desde donde el almirante Yamamoto dio la orden de atacar Pearl Harbor. Pero esa ya es otra historia. Para el 2017, poco más se sabía de Bikini. Envuelta por una leyenda negra hasta hace muy pocos años, ningún equipo de investigación había viajado hasta allí para examinar en qué circunstancias estaba la isla. No sabíamos qué esperar, algún tipo de paisaje lunar tal vez, pero esto ha sido increíble, declaró Zoe Richard de la Universidad James Cook de Australia que lideró la expedición. Para su sorpresa, el cráter de 1,5 kilómetros de ancho es ahora el hogar de un ecosistema submarino muy próspero. El equipo encontró numerosos peces, corales de hasta 7 metros y muchos otros seres vivos. La profesora Richards del Centro de Excelencia para el Estudio de los Arrecifes de Coral explicaba que esto era una prueba de la gran capacidad de recuperación de las barreras de coral, algo que nos hace ser moderadamente optimistas con respecto a los problemas que atraviesa la gran barrera de coral, aunque no demasiado. El cambio climático supone una lucha diaria por la supervivencia, mientras que en el caso de Bikini, el coral ha tenido 50 o 60 años sin interrupciones para recuperarse. Además, todo parece indicar que un atolón cercano, que nunca fue bombardeado directamente, está repoblando la isla gracias a las corrientes y los vientos marinos. Es decir, por muy bien que se recupere la pérdida de biodiversidad, ha sido irreparable. Pero este pequeño atolón desierto es mucho más que un trozo de tierra. Por eso, en el 2010, la UNESCO lo declaró Patrimonio de la Humanidad para que sirviera de símbolo y recordatorio de la capacidad del hombre para acabar consigo mismo. De todos los test nucleares realizados en las Islas Marshall, 23 fueron realizados en el atolón Bikini y 44 cerca del atolón Enewetak, pero partículas radioactivas se esparcieron en todo el archipiélago. Los 3 nuevos estudios fueron realizados por un equipo liderado por Emmeline Hughes, Malvin Rudenmark e Ivana Nikolic del Centro de Estudios Nucleares de la Universidad de Columbia. El primer estudio midió la radiación gamma en muestras de suelo tomadas de 4 atolones entre el 2017 y el 2018, Bikini, Enewetak, Rongelap y Utirik. Los niveles superan ampliamente los límites que habían sido acordados entre los gobiernos de Estados Unidos y de las Islas Marshall según el estudio. En Bikini, los niveles llegaban a 648 milirems por año y en Nain a 460 milirems por año. El acuerdo entre ambos gobiernos estipula un nivel seguro de exposición de solo 100 milirems por año, de acuerdo a los investigadores. El estudio señala que los niveles de radiación en el atolón de Bikini, que era la principal sede para los pobladores antes de las pruebas, son demasiado altos para que pueda volver a ser habitado. El segundo estudio de la Universidad de Columbia analizó la radiación en el cráter de Castle Bravo, donde la explosión de 15 megatones fue tan potente que vaporizó el suelo y formó un cráter de 15 kilómetros de ancho y 75 metros de profundidad. Trazas de partículas radioactivas fueron detectadas en la India, Europa y Estados Unidos. El material radioactivo producto de Castle Bravo se depositó en los sedimentos oceánicos, donde 6 décadas después los niveles de radiación son varios órdenes de magnitud por encima de lo normal.
Las pruebas de armas nucleares causaron un cambio dramático en la composición de los sedimentos. Pruebas adicionales para determinar el impacto en la vida en las lagunas del cráter, especialmente a mayores profundidades, serían muy valiosas, de acuerdo a los investigadores. El tercer estudio analizó frutos, especialmente cocos y una fruta local llamada pandano. En 11 islas, las frutas tienen niveles de radiación que exceden tanto los niveles en Chernobyl y Fukushima como los límites establecidos por organizaciones internacionales como Médicos Internacionales para la Prevención de una Guerra Nuclear, IPPNW por sus siglas en inglés. ¿Qué pasó en el año 2017? La Comisión Nuclear Nacional de las Islas Marshall, un comité creado con un mandato oficial para obtener justicia para las víctimas de las explosiones, aseguraba que Washington debería hacer mucho más por los habitantes locales. Un estudio de la Sociedad Estadounidense de Cáncer de 1998 estableció que los niveles de cáncer en las Islas Marshall eran alarmantes y lo atribuyó a la radiación, particularmente los casos de leucemia, cáncer de tiroides y de mama, afirmó la comisión en un comunicado a BBC Mundo. Las Islas Marshall tienen el mayor índice en el mundo de cáncer cervical, aunque se reconoce que son necesarios más estudios para determinar las causas y el papel de la radiación en este tipo de cáncer. Además de casos de cáncer, hay enfermedades relacionadas con la radiación que son probablemente intergeneracionales y la investigación sobre esto continúa. Ivana Nikolic, directora del Centro de Estudios Nucleares de la Universidad de Columbia, señaló a BBC Mundo que luego de las detonaciones hubo índices elevados de cáncer en personas expuestas a la radiación durante las pruebas, especialmente de tiroides y otros tipos. También hubo un alto índice de abortos espontáneos y de defectos de nacimiento. El gobierno de Estados Unidos estableció fondos para reubicar a los habitantes de los atolones de Bikini, Rongelap y Enewetak, aunque Bikini y Rongelap permanecen deshabitados por los altos niveles de contaminación. Un acuerdo entre Estados Unidos y las Islas Marshall estableció un tribunal de arbitraje, el Tribunal Nuclear de Reclamos, o Marshall Islands Nuclear Claims Tribunal, para decidir las demandas de indemnización en relación a las detonaciones. Si bien el tribunal adjudicó compensaciones, muchas no han sido pagadas porque se agotaron los fondos aportados por Estados Unidos. Las Islas Marshall pidieron al Congreso de Estados Unidos fondos adicionales sobre la base de cambios de circunstancias, pero el gobierno respondió a la petición del 2005 rechazando la existencia de circunstancias nuevas que ameriten financiación adicional. Las Islas Marshall siguen exigiendo fondos para compensaciones y nuevas operaciones de limpieza. El gobierno de Estados Unidos debe aceptar que no ha cumplido sus obligaciones de restaurar la salud de los habitantes de las Islas Marshall y de nuestro medio ambiente. Los pagos permitirían que la gente pueda tratar enfermedades causadas por la radiación, afirmó a BBC Mundo la Comisión Nuclear Nacional. Las Islas Marshall no solo lidian con las consecuencias de las explosiones nucleares de Estados Unidos. También enfrentamos la amenaza del cambio climático y el aumento en el nivel del mar, que tiene consecuencias drásticas para las comunidades de atolones bajos, que también batallan con la erosión costera y sequías extremas por el calentamiento global, afirmó la Comisión Nuclear Nacional. La Universidad de Columbia señaló en sus estudios: basados en nuestros resultados, concluimos que para permitir la reubicación segura en los atolones de Bikini y Rongelap, parece necesario realizar acciones para remediar la situación ambiental para evitar la potencial exposición dañina a la radiación. Esas acciones para remediar pueden tener muchas formas, explicó Nikolic a BBC Mundo. Se puede, por ejemplo, raspar la capa superior del suelo para retirar isótopos radioactivos y aplicar fertilizantes con potasio para evitar que las plantas absorban cesio 137, señaló la investigadora de la Universidad de Columbia. Personalmente, yo tengo esperanza de que será posible limpiar las islas afectadas en los atolones de Bikini y Rongelap. Japón ha hecho un trabajo extraordinario limpiando áreas contaminadas en torno a Fukushima. ¿Qué pasó ahora en el 2019? No es ningún secreto que los residuos de las pruebas con bombas atómicas en las Islas Marshall siguen emitiendo radioactividad, como se ha explicado, por ejemplo, en La Vanguardia. Ahora, la elevación del nivel del mar en esta zona del planeta, motivada en parte por el cambio climático,
puede incrementar este problema de contaminación radioactiva si no se toman medidas para reforzar la seguridad en emplazamientos como la cúpula de Runit, según se sugiere en un amplio reportaje publicado por Los Angeles Times. La preocupación por el estado de conservación de Datum está parcialmente justificada, pero la reiterada publicación de reportajes sobre esta estructura se debe también al morbo y la potencial viralización que provocan este tipo de temas en los que aparecen palabras o expresiones como tumba, bomba, radioactividad y más recientemente cambio climático. La periodista de Los Angeles Times, Susan Rust, explica en este nuevo reportaje firmado de Majuro, capital de la República de las Islas Marshall, que ahora el ataúd de hormigón que los lugareños llaman la tumba corre el riesgo de colapsar por el aumento del nivel del mar y otros efectos del cambio climático como el aumento de las mareas. Rust recuerda que los estados insulares del Pacífico, entre ellos las Islas Marshall, se encuentran entre los más amenazados del planeta por la elevación del nivel del mar y otros procesos asociados al calentamiento global, como la mayor peligrosidad de los huracanes y ciclones. El reportaje recoge, por otra parte, declaraciones de científicos como Michael Gerard, Universidad de Columbia en Estados Unidos, recordando que Estados Unidos suma el doble mérito negativo de ser el país que históricamente más ha contribuido a la acumulación de la atmósfera de gases que provocan el cambio climático y de haber generado la mayor cantidad de desechos atómicos por pruebas de armamentos. En diversos puntos del reportaje se recuerda que el gobierno de las Islas Marshall, junto a otros países de la zona, han reiterado hasta la saciedad la necesidad de que países ricos como Estados Unidos asuman sus responsabilidades y lideren la lucha contra el cambio climático. En el caso concreto del atolón de Runit, el problema es doble, porque Estados Unidos debería mejorar la seguridad de una estructura de su responsabilidad con un hormigón que se ha estado deteriorando con el paso de los años, y debería tener en cuenta que retirarse del Acuerdo de París no es una decisión aceptable para un país que ha sido y sigue siendo parte principal en la crisis climática que vive el planeta. Según un artículo de La Vanguardia del 1 de marzo del 2020, destaca que el 30 de diciembre el Congreso de los Estados Unidos reclamó información al Departamento de Energía estadounidense sobre el envejecimiento, deterioro y posibles efectos del cambio climático en la cúpula de Runit. La responsabilidad de Estados Unidos sobre esta estructura y los desechos que en ella se tratan de conservar ha quedado ratificada y ampliada por la National Defense Authorization Act, conjunto de leyes que determinan cada año los objetivos y presupuestos del Departamento de Defensa de Estados Unidos. El Departamento de Energía deberá presentar a mediados de junio de este año un informe sobre los riesgos que afectan a la cúpula de Runit, tanto para las personas y la vida silvestre como para el medio ambiente en general. También debe incluir una evaluación de cómo el cambio climático podría afectar el sitio, aunque el término cambio climático se eliminó a medida que el proyecto de ley se trasladó a través del Comité de Servicios Armados del Senado, presidido por James M. Inhofe, representante por Oklahoma, uno de los miembros del Congreso escépticos respecto al cambio climático, según detalla Los Angeles Times. En todo caso, según la ley aprobada y ratificada la semana pasada por el presidente Donald Trump, estamos hablando de fines de febrero del 2020, por si acaso, el Departamento de Energía debe presentar un informe que incluya una evaluación de cómo el aumento del nivel del mar podría afectar la cúpula. La necesidad de mantener al día la información sobre esta cúpula y su estado de conservación ha sido acogida con satisfacción en las Islas Marshall. Nos alienta la inclusión de este requisito en la nueva Ley de Defensa de Estados Unidos, ha indicado Rhea Moss Christian, presidenta de la Comisión Nacional Nuclear de las Islas Marshall, según las declaraciones recogidas por Los Angeles Times. No obstante, en las Islas Marshall se recuerda que el texto aprobado no incluye todas las exigencias sobre esta instalación. Así, por ejemplo, el texto original de la ley aprobada, que fue presentado por la representante estadounidense Tulsi Gabbard, demócrata de Hawái, requería un plan para reubicar los desechos, así como una evaluación de cómo el domo afecta a los alimentos locales. A todo esto deberíamos añadir que ya sabemos que debido al famoso COVID todo ha quedado en stand-by, todo ha quedado parado.
Esperemos entonces que todo esto se acabe, lo del COVID y lo de estar cerrados y no poder trabajar y todo esto, que acabe pronto y que todo vuelva a la normalidad y tanto este como otros problemas y temas en general se puedan solucionar. Gracias, chicos. Por favor, suscríbanse a Ileana Historias en YouTube, a Divulgación Total en YouTube y hagan clic en la campanita para recibir las notificaciones cuando subimos nuevos videos. Pongan sus pulgares arriba, hagan like y compartan los videos. Tampoco se olviden de seguir a Divulgación Total en Facebook, en Twitter y en divulgaciontotal.com. A pensar bonito.